Y algunos vienen y dicen, no, el problema es que este gobierno gobierna para los mercados y no para la gente. Cuando los mercados le dieron la espalda al financiamiento del Estado, se produjo la crisis del 2018 que generó la caída del salario, el cierre de las empresas. O sea, guarda con esta pavada de repetir que es los mercados o la gente, los bancos o los jubilados. Y después otra cuestión que ahí me gustaría mencionar, mencionaba Marangoni, ¿no? Bueno, la tensión entre ser candidato y ser presidente, la tensión entre la gestión y lo electoral. Claro, dicho en el vacío, es correcto. Los presidentes tienen que ser presidentes, no tienen que ser candidatos y jugarse la gestión y hacer una buena gestión en economía por la elección. Pero ellos no tienen cara para decir esto. Claro. Porque desde 2013 a 2015, todo el peronismo kirchnerista hizo demagogia y populismo para ganar elecciones y dejaron varias bombas armadas. Entonces, digamos, pido un poco de honestidad intelectual en estos reclamos, porque si no es un caradurismo gigantesco, ¿no? Bueno, Iván, a ver, ¿arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Empezamos por el cambio de ministro, te parece? A ver, ¿cambia algo? Es la pregunta que le hacemos a todos para ver la interpretación de cada uno de ustedes, ¿no? Yo creo que no cambia mucho. O sea, era razonable un cambio en cualquier área del gabinete por tamaña situación económica y política, sobre todo, ¿no? El resultado de las PASO genera la necesidad de un cambio. Tal vez en este marco hubiera sido mejor que el presidente dijera, le pido la renuncia, por más que no fuera así, ¿no? Pero digamos, para que quede como un gesto del gobierno de yo estoy al mando de esto, hago un cambio para generar una mejor imagen, etcétera, ¿no? Ahora entiendo que Duhovne se vaya, debe estar muy agotado de esta situación, pero la CUNSA tiene un perfil muy parecido, digamos, dentro de todo son dos ministros que se han preocupado por la cuestión fiscal. La cuestión fiscal en Argentina es el centro del problema, o sea, vivimos una crisis fiscal en este momento, la vivimos en el 2018 y todo lo que ha pasado de ahí en adelante es derivado de esa crisis de financiamiento del Estado, en donde Duhovne intentó o hizo el acuerdo con el fondo y el objetivo del Ministerio de Hacienda hoy por hoy es terminar el año con un 0% de déficit primario, que obviamente no lo va a conseguir, producto en parte de estas medidas que mencionaban ustedes, la eliminación del IVA, el aumento de gasto para financiar bonos para los salarios, el dinero que va a salir para financiar la diferencia en lo que iba a pagar un deudor UVA y lo que va a compensar el gobierno. O sea, ahí hay un montón de medidas que implican un aumento del gasto público, que implican incumplir las metas originales del Fondo Monetario Internacional y por ahí hasta, digamos, implican ir en contra de esa idea que tenía Duhovne, que era, bueno, cumplamos el pacto, etcétera, ¿no? Así que eso por ahora es lo que te puedo decir. Así que es coherente la renuncia entonces. Bueno, es coherente, sí. Igual, digamos, digo, la CUNSA sigue la línea de Duhovne, se va a tener que bancar esta especie de nos salimos del acuerdo por un rato, entiendo, para después volver. Lo que pasa es que es tan incierto todo, o sea, quedan 3 meses, hay que esperar a octubre, si gana Fernández, la verdad, ¿viste? ¿Qué va a pasar? ¿Sigue la CUNSA? Probablemente no, aunque no estaría mal que lo dejaran ahí en el cargo, ¿no? Porque me parece una persona seria y razonable. Sí, pero la política económica no se hace solamente desde el Ministerio de Economía, sino que es un todo, digamos, con una decisión presidencial, de equipo de asesores inclusive también, ¿no es cierto? Obviamente. A ver, el gobierno lo que va a buscar es, revertir las PASO. La oposición, obviamente, mantenerlo, digo, la oposición frente de todos, inclusive hasta la baña, pero bueno. Ahora, en el medio estamos todos nosotros, ¿no es cierto? Sí, bueno, por eso es preocupante, digamos, esa primera reacción de lanzar un mini plan populista del gobierno, porque, digamos, no hay plata para hacer populismo. Cuando no tenés plata, de vuelta, hay una crisis de financiamiento del Estado, no hay financiamiento, entonces, ¿cómo se van a dar los aumentos, etcétera? Bueno, el fondo debería aceptar un corrimiento de las metas, etcétera. Lo que pasa es que lo que genera eso es, primero hubo un impacto muy negativo con las PASO, ¿no? Saltó el dólar 15 pesos, el riesgo país se duplicó, las tasas de interés subieron 10 puntos. Entonces ahí ya tenías, digamos, un panorama para la economía de acá en adelante malísimo. Es decir, va a caer el salario real, va a haber más recesión, va a haber más inflación. Y el gobierno encima le agrega nafta a eso, porque saca un plan de mayor déficit fiscal, congelamiento de precios, etcétera, todas cosas que al mercado tampoco le gustan, y el riesgo país sube más todavía. Entonces en el medio, claro, bueno, peor la situación para la gente. Lo que pasa es que, claro, uno entiende que como más o menos el 50-60% de la gente votó opciones
que decían que los problemas de la Argentina se resolvían poniéndole plata en el bolsillo de la gente, al gobierno diga, bueno, ya que ustedes votaron eso, bueno, yo voy a darles un poco de eso. Digamos, acá también hay un problema de la visión cultural que tenemos sobre la economía y el rol del Estado, ¿no? Serna, ¿usted qué piensa? Yo en un principio apelando a la experiencia de lo que pasó en crisis cambiarias y crisis políticas de años anteriores, no hubiese cambiado el ministro de Economía. Yo vi lo que pasó en la gestión de Alfonsín, por ejemplo, cuando Angelós lo presionaba para que lo saque a Zurril, porque iba a perder las elecciones con Zurril. Alfonsín cedió a las presiones y finalmente perdieron las elecciones, pero aparte vino la hiperinflación. Entonces, es peligroso. Lo que pasa es que acá tenemos un acuerdo con el fondo en el medio, y ese acuerdo con el fondo tenía un negociador central, que era Duhovne, el cual quedó totalmente desdibujado de todo lo que había negociado hasta ahora, si no tiene autoridad para seguir hablando con el Fondo Monetario. Entonces, alguna pieza había que cambiar, y aparte, alguna pieza hay que cambiar en el gabinete después de una derrota de este tipo, porque si no el presidente se queda sin amortiguadores. El presidente tiene que tener un paragolpe. Paragolpe es el gabinete siempre. Si no, recibe el choque directo de la figura presidencial. Y entonces eso llevaba a que había que hacer un cambio. Conclusión, me parece que el cambio está bien, que tenía que salir Duhovne. No sé si sería correcto cambiar a Marcos Peña, eso es un tema interno políticamente que tendrán que resolver. Me parece más importante que se busque un mecanismo que permita evitar un vacío de poder de acá hasta fin de año. Ese es el temor que yo tengo, el vacío de poder que se pueda producir, con un presidente en modo candidato, en vez de modo presidencial, y una oposición que ganó unas elecciones que no tiene efecto jurídico. Entonces es como si fue una diferencia tan contundente que es como si tuviéramos un presidente electo que no está electo todavía. Y tenemos, por otro lado, un presidente que sigue en ejercicio, pero que tiene que dar una pelea para tratar de provocar un balotaje en el mes de octubre. Entonces esto te genera, como decía recién Carlino, un problema que lo lleva a tomar medidas que no son consistentes con la coherencia macroeconómica que tiene que tener el país. De todas maneras, yo creo que esta devaluación que se produjo va a terminar generando un efecto que es contrario al que quería buscar el presidente. Es un paliativo en última instancia, porque las proyecciones que tenemos es que vamos a tener una caída del Producto Bruto por lo menos de 2,5 puntos, te va a dejar 2 puntos abajo respecto al interanual, con una caída del poder de compra del 15% adicional, que hubiera sido más si no tomaban estas medidas, y que impactan por lo menos 100.000 millones de pesos esto. Si no son 2 pesos, medio punto del Producto Bruto. Es un paliativo, pero que tiene un costo fiscal alto. Y en el medio de todo esto estamos nosotros, obviamente, y las pymes que vienen castigadas hace mucho tiempo. En un rato vamos a estar hablando con Julián González, que nos va a contar qué piensa de estas medidas que tomó el gobierno respecto a las pequeñas y medianas empresas. También vamos a hablar de las repercusiones a propósito de Alberto Fernández, las declaraciones que hizo hoy en 2 medios nacionales, y a propósito del tema del día hoy es, obviamente, el cambio de la CUNSA por Duhovne, o al revés, en todo caso se va Duhovne y entra la CUNSA. En eso que hablan, obviamente las pymes ha sido uno de los puntos más débiles del gobierno y más fuertes de la oposición para criticarlo, inclusive desde las pymes también, ¿no? Pero te pregunto a vos, es decir, ¿hay alguna posibilidad de revertir un poco más, teniendo en cuenta esto del IVA, estos anuncios que se han hecho, frenar un poco también la presión tributaria y también la presión en el cambio en el caje de cheque? Ellos nos han dicho, nos ahogan, no hay manera, tenemos un cheque de 90 días, lo tenemos que canjear y nos sacan el 30%, mínimo. Mira, entre 2015 y los últimos datos conocidos oficiales, que son del fin de 2018, vos tenés que hay 13.000 empresas menos en el sector privado formal, ¿sí? Esos son datos de la FIP. Pero 11.000 menos hubo en el último año. Sí. O sea, ¿qué es lo que realmente pegó? Hubo muchas críticas durante todo este tiempo sobre el tema tarifas, por ejemplo. Pero el tema tarifas se actualizaron en 2016, 2017 y 2018 también. Ahora, el problema fundamental fue la crisis cambiaria de 2018. La crisis cambiaria llevó el dólar de 20 a 40, llevó el riesgo país de 300 a 800, digamos.
ahí está lo fundamental. Destruyó el salario real ha caído 15 puntos en el año pasado. Entonces ahí está el problema fundamental que tienen las empresas, una crisis macroeconómica gigantesca. Y algunos vienen y dicen, no, el problema es que este gobierno gobierna para los mercados y no para la gente. Cuando los mercados le dieron la espalda al financiamiento del Estado, se produjo la crisis del 2018 que generó la caída del salario, el cierre de las empresas. O sea, guarda con esta pavada de repetir que es los mercados o la gente, los bancos o los jubilados. Todo ese discurso no suma, no aporta nada, porque son cosas que van de la mano, ¿sí? Y después otra cuestión que ahí me gustaría mencionar, mencionaba Marangoni, ¿no? Bueno, la tensión entre ser candidato y ser presidente, la tensión entre la gestión y lo electoral. Claro, dicho en el vacío, es correcto. Los presidentes tienen que ser presidentes, no tienen que ser candidatos y jugarse la gestión y hacer una buena gestión en economía por la elección. Pero ellos no tienen cara para decir esto. Claro. Porque desde 2013 a 2015, todo el peronismo kirchnerista hizo demagogia y populismo para ganar elecciones y dejaron varias bombas armadas. Este gobierno, a partir de las PASO, está dejando otras bombas también. Porque en enero va a haber que ajustar el precio de la nafta, supongo que volverán a subir el IVA, supongo que se acabaron los bonos para los sueldos. Entonces, digamos, está dejando algo para desactivar. Pero los otros dejaron las tarifas congeladas por 15 años. Hubo que ajustarlas, hubo que multiplicarlas por 20 para volver a cierta razonabilidad. Entonces, digamos, pido un poco de honestidad intelectual en estos reclamos, porque si no es un caradurismo gigantesco, ¿no? ¿Nos aguardan un segundito? ¿Tienen tiempo un ratito más? Dale. No, ya volvemos porque tenemos que seguir. Quieren festejar el Día del Niño. El tema de Dujovne y la CUNSA es importante también. Sí, vamos a analizar lo que dijo Martín Redrado, el expresidente del Banco Central. En minutos nada más. Minutos. Bueno, vamos a hablar de lo que dijo el expresidente del Banco Central, que se mantuvo en el cargo desde el año 2004 al 2010. ¿De quién hablamos? De Martín Redrado. Mirá lo que dijo del lunes negro. Mauricio Macri ordenó no parar la corrida que tuvo el dólar el pasado lunes y que la orden al Banco Central fue que el dólar se vaya a donde se tenga que ir, de modo tal que los argentinos aprendan a quién votar. Serna, ¿qué opinas de estas declaraciones? ¿Puede haber pasado esto? Es posible que haya pasado. Lo que ocurre es que acá tenemos que mirar dos cosas. Primero, que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista exclusivamente económico, más allá de la desafortunada supuesta declaración del presidente, hay que priorizar las reservas. Entonces, no sería descabellado que después de una derrota electoral de este tipo y después de haber mantenido al dólar aplastado en 43 pesos, 44, 45, cuando debería estar más alto durante tanto tiempo, como el mercado iba a generar una reacción que se llama overshooting esto, se iba a producir igual, defenderlo en esa paridad hubiera implicado perder las reservas, muchas reservas. Entonces, no es una locura dejarlo correr, a ver hasta dónde llega y después bajarlo. Técnicamente, yo creo que mucha gente hubiera hecho lo mismo. Ahora, el tema es por qué motivo lo hace. Si está diciendo, vamos a castigar a los argentinos por eso, bueno, es una locura. No, porque yo digo, a ver, lo que dice Redrado, ¿no? Un hombre que uno interpreta que sabe, más allá que ha sido crítico, Sí. y puede tener alguna información. A ver, si analizamos, lunes, no interviene el Banco Central, dice Redrado, el presidente dijo, no intervengan. Primero, el Banco Central es autárquico, debería ser autárquico, no dependiente de los gobiernos. Segundo, el presidente sale con todo y además, de alguna manera, responsabiliza a la gente por la situación, ¿no? Por el voto, a través del voto. Y después pide disculpas. Puede haber ocurrido esto. El error es político, obviamente. Sí, pero se transforma en un error también económico, ¿o no? En error económico, no sé si fue tan error económico. Bueno, una yo, decisión, digamos. Yo no hubiese, es decir, por ahí lo que vos decís de que no podés meterte de la Casa Rosada al Banco Central, está mal. Pero es como decís vos, no debió haberse hecho. Pero no está mal técnicamente que haya dejado correr el dólar porque la corrida se venía lo mismo. Entonces defenderlo en una paridad que no puede, es lo que le pasó al mismo gobierno que estamos hablando cuando vino la corrida anterior. Lo salió a defender una paridad y perdió los 15.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario. Entonces, cuando vos no lo podés defender, tenés que priorizar las reservas. Y yo creo que estuvo bien priorizar las reservas. Más allá de que no pueda compartir las medidas, la filosofía del gobierno y demás, no es una medida adecuada en una crisis. Vos tenés que priorizar las reservas en ese caso. Obviamente, le crea un aspecto
totalmente negativo de acá hasta las elecciones, porque por más que quiera tomar medidas políticas tendientes a suavizar el ajuste que se provocó, el ajuste se venía lo mismo, porque devaluación se te venía encima. Con una derrota semejante vos ibas a tener una corrida cambiaria. Ya a las 12 de la noche los bancos habían ajustado el nivel de tipo de cambio, ya estaban en 50 pesos, ya se habían derrumbado los bonos en el exterior, porque los mercados siguen funcionando todo el tiempo. Entonces defender esa paridad hubiera sido una locura. No, sí, yo la verdad que tiendo a estar de acuerdo con Ricardo en el sentido o sea, si el Banco Central hubiera intervenido para sostener el dólar en 45, en 48 o en 51, que era donde la regla del Banco Central decía que tenía que intervenir, por ahí lo teníamos a Redrado castigando al Banco Central por perder reserva. Acá siempre el cinismo prima, ¿viste? Y ya que Redrado sale a dar una declaración que es incomprobable. Ninguno de nosotros puede saber si Macri dio la orden o no. Institucionalmente no la puede dar, no corresponde, está mal hacerlo. Y si lo hace el Banco Central, tiene derecho a decirle: a mí no me importa lo que usted diga. Digamos, eso es la característica de la autarquía del Banco Central. Ahora, algo que sí podemos comprobar es que en el 2004, cuando él era presidente del Banco Central, la inflación fue 6%, y cuando se fue la inflación era 25%. O sea, tampoco ha hecho una gran gestión, porque ahora parece que él es el salvador de la patria, digamos. No, perdón que me meta en estas cuestiones, pero bueno, ya que tirás una bomba, bueno, que bancate la tuya también, ¿no? Lo que sí me parece que no es tan claro es esto del dólar estaba pisado. El dólar estaba pisado, lo estaban manteniendo, ¿no? Porque el argumento en ese sentido es: estaba pisado con la tasa alta. Y hoy no es que tenés un dólar alto porque la tasa bajó. De hecho, la tasa subió 10 puntos. Sí. Entonces, lo que pasó fue el reflejo de lo que decía Ricardo: gran incertidumbre en los mercados, desplome de los bonos, y bueno, eso necesariamente te lleva a una suba del dólar. Y la otra cuestión que uno diría: ¿cómo es que se pisa el dólar? Vendiendo reservas. Y el Banco Central, desde octubre de 2018 hasta el lunes no vendió un solo dólar de las reservas, ¿sí? Las reservas que entraron al Banco Central y se fueron eran dólares que en realidad eran del Ministerio de Hacienda, que venían, se estacionaban ahí y después Hacienda la usaba para pagar deuda. Pero no es que se vendieron para contener al dólar. ¿Otras cosas más tendrá que hacer el nuevo ministro, Iván? No, mira, Javier, la verdad que esto es... Y por ahora es administrar una transición. O sea, ¿es una transición hacia un gobierno de Fernández? Sí, puede ser, eso es lo más probable después de las PASO. ¿O es una transición hacia un nuevo gobierno de Macri, pero donde no se está haciendo, digamos, nada consistente con lo que se venía haciendo? Entonces es como, bueno, a ver, estos son como una especie de 3 meses de contienda electoral, donde la verdad que la seriedad desde el punto de vista de la economía no está primando. Está bien, pero no digo, es lo que está sobre la en esto de lo físico en cuanto al tiempo y demás, digamos, necesita un tiempo para interiorizarse todo, ¿no es cierto? Si bien hay muchas cosas que debe saberla por una cuestión lógica, pero, digamos, ver cuáles iban a ser los próximos pasos, el tema de reuniones, los contactos, veremos si queda parte del equipo económico de Dujovne también, ¿no? Sí, seguramente, digamos, es poco tiempo y hay muchas cosas dando vuelta, o sea, hay inestabilidad cambiaria, hay todos estos nuevos planes y medidas de gasto, controles, etcétera, con tal de ganar las elecciones. O sea, hay muchas cosas sobre las que adaptarse y ver cómo resolverlas. Y encima tenés el programa con el fondo, que también es lo principal que se supone que había que cumplir desde el Ministerio de Hacienda. Vamos a ver las repercusiones entre otros economistas, más precisamente la de Guillermo Nielsen, muy allegado a Alberto Fernández. A ver qué es lo que decía. Le respondí a Nielsen, disculpame Belén, le respondí a Nielsen. Primero vemos qué dice Nielsen y después Iván Carrino le responde aquí en vivo el domingo. Dale. Bueno, dale. Hombre que se jacta en su biografía, que es el negociador de los 2 acuerdos de la Argentina con el FMI del 2003, con Duhalde y Néstor Kirchner. Dijo: lamento profundamente que Hernán Lacunza se vaya a hacer cargo de este desastre. Un profesional de su trayectoria y de su integridad merecería hacerse cargo en una situación más normal. ¿Y qué le respondiste? Si lo ven abajo. No, le digo que bueno, que no se preocupe tanto, porque si ellos van a ganar las elecciones, que lo mantenga en el cargo y ya está. Y va a empezar a transitar una situación más normal. Si se supone que ellos vienen a arreglar los problemas económicos de la Argentina, entonces Lacunza habrá empezado ahora y después seguirá en una gestión que supuestamente va a ser mucho mejor, así que no hay ningún problema. Digamos, no entiendo su nivel de preocupación, no debería estar tan preocupado, ¿no? Bien, bueno. Muy bien, le responde en vivo. Sí, exactamente, el tweet en vivo, exactamente. Bueno, a ver, vamos a...